Ella solo quería comprar un litro de leche para su hijo. Estaba desesperada, así que hizo lo impensable. Entró a una joyería y le ofreció al dueño lo único que le quedaba en el mundo, su anillo de boda. Pero lo que ese joyero hizo, nadie lo esperaba. Esta historia no es sobre regalos ni caridad, es sobre cómo un simple gesto puede cambiar el rumbo de una vida entera. Es sobre una madre que lo perdió todo, menos el amor por su hijo. Y es también sobre un extraño que, en lugar de juzgarla, decidió ver más allá de lo que todos los demás ignoraban. Lo que pasó dentro de esa joyería te va a romper el corazón. Durante los primeros minutos del control policial, todo parecía rutinario. Las típicas preguntas de siempre, las miradas frías, el tono de desconfianza que ya conocían demasiado bien. El padre, Jamal, trataba de mantener la calma por su esposa y sus hijos, sin revelar su verdadera identidad. Sabía que, si reaccionaba mal, todo podía escalar. Pero la situación cambió cuando uno de los agentes, frustrado por no encontrar nada sospechoso, empezó a interrogar con tono agresivo al hijo mayor, Malik, de apenas 15 años, solo porque llevaba una sudadera con capucha. ¿Dónde la robaste?, preguntó el oficial mientras lo empujaba levemente contra la parte trasera del coche. Jamal dio un paso al frente de inmediato, pero un segundo oficial se interpuso con la mano ya en el arma. «Un paso más y te arrestamos por obstrucción», dijo con una sonrisa arrogante. Lo que debía ser solo un chequeo se transformó rápidamente en una escena cargada de tensión. Los turistas alrededor empezaban a mirar con incomodidad, pero nadie intervenía. La esposa de Jamal graba discretamente con su celular, con las manos temblorosas. Los niños más pequeños lloraban dentro del coche. «¿Por qué nos tratan así?», preguntó Malik, con la voz quebrada. El oficial le ordenó que callara, mientras lo obligaba a abrir la mochila que llevaba. No había nada más que un libro, una botella de agua y una gorra. Pero el agente no parecía satisfecho. «Típico, limpio, pero con actitud sospechosa», murmuró mientras lo miraba con desprecio. Entonces vino la orden. «Salgan todos del coche». Jamal sabía lo que eso significaba. Su esposa le susurró: «Por favor, haz algo, diles quién eres». Pero él negó con la cabeza. «Aún no», dijo. Sabía que, para exponer lo que estaba ocurriendo, necesitaba dejar que los policías se mostraran tal como eran, sin máscaras. Y eso incluía la arrogancia, el abuso de poder y el racismo disfrazado de protocolo. Cuando baixaram do vehículo, os agentes separaram o padre do resto da familia. Uno de ellos le exigió la documentación. Jamal entregó su licencia y el documento del FBI, pero estratégicamente lo hizo doblado, mostrando solo los datos personales y ocultando la placa. Quería ver hasta dónde llegarían. Pero en lugar de consultar el sistema, los policías tiraron los documentos al suelo riendo. ¿Crees que ser educado te salvará de una celda, amigo? Los minutos siguientes fueron un espectáculo de horror. El oficial más joven comenzó a registrar los asientos del coche con brutalidad, tirando las pertenencias al suelo y preguntando si había drogas escondidas en el coche de la familia feliz. El otro tomó fotos de los niños, diciendo que necesitaban verificar posibles similitudes con sospechosos de un robo reciente en la zona. La madre intentó intervenir, pero fue empujada a un lado, y Jamal, ya con los puños cerrados, aún resistía el impulso de poner todo en orden con una sola frase: «Soy agente especial del FBI». Pero no, aún no era el momento. Llegó un tercer policía, más mayor, el sargento responsable. Observó la escena con desdén. En lugar de corregir a sus compañeros, los animó. «Aumenta la presión. Si hay algo raro, acabarán cediendo». Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando los policías dijeron que se llevarían a Malik para investigarlo, incluso sin pruebas, la madre entró en pánico. Gritaba, lloraba, y Jamal finalmente dio un paso al frente. Pero antes de que pudiera decir nada, fue esposado a la fuerza y arrojado sobre el capó caliente del coche, delante de su esposa e hijos. «Ahora irá a la cárcel por resistencia a la autoridad», dijo el sargento. Malik gritaba, los niños lloraban desesperados, y la cámara del móvil de la madre lo grababa todo. Era el punto de ruptura, el dolor, la humillación, el absurdo. Y aún así, Jamal no reaccionó con violencia. Sabía que la verdadera justicia exige más que ira. Exige estrategia, coraje y, sobre todo, oportunidad. Y el momento de darle la vuelta al juego estaba a punto de llegar. La tensión no desapareció cuando el padre, el agente del FBI, bajó del auto. Al contrario, pareció intensificarse. Los policías, aún sin saber a quién enfrentaban,
Endurecieron el gesto, como si quisieran demostrar que no temían a nadie, ni siquiera a un hombre de traje que hablaba con voz firme. Él se acercó despacio, sin levantar las manos, con ese paso seguro que solo tienen los que han estado en situaciones de verdadero peligro. Su hija, con los ojos rojos por el miedo y el shock, apenas podía hablar. El menor de los hijos abrazaba su pierna, sollozando bajito. La esposa se mantenía dentro del vehículo, paralizada, con el teléfono aún en la mano, grabando. El agente notó cómo uno de los policías intentaba ocultar algo en su cinturón, una pequeña bolsa que claramente no les pertenecía. El error era descarado, y el padre lo entendió todo en segundos. Esa droga no estaba ahí antes. Habían intentado incriminarse. La furia creció en su pecho como fuego contenido, pero la experiencia le enseñó a no explotar. Todavía no. ¿Cuál es la razón específica para esta intervención?, preguntó, con la voz tranquila pero cortante. Sospecha razonable, respondió uno de los oficiales, evitando su mirada. ¿Sospecha de qué? Estoy esperando una respuesta clara. Los oficiales se miraron entre ellos, sin tener cómo justificar la actuación ilegal. El agente del FBI sacó lentamente su placa y la mostró con la misma calma que un cirujano sacaría un bisturí. No hubo gritos, no hubo gestos exagerados, solo la contundencia silenciosa de la verdad. En ese instante, el rostro del policía más joven se desfiguró en puro pánico. Usted es... Correcto, interrumpió el agente. Supervisar casos de mala praxis policial. Y esta escena va directo al escritorio del fiscal federal. Los policías intentaron recomponerse. Uno de ellos bajó la mirada. Otro se adelantó, tratando de justificar lo injustificable, pero el padre no lo escuchó. Se acercó a su hija, revisó que estuviera bien, acarició su cabello con delicadeza y luego volvió a mirar a los oficiales con un desprecio silencioso que pesaba más que 1000 palabras. Esto no va a terminar aquí, se los aseguro. Pero la situación se volvió aún más compleja. Mientras todo esto ocurría, un tercer patrullero llegó al lugar. De él bajó un oficial superior, blanco, robusto, con insignias que lo marcaban como teniente. Se notaba que tenía autoridad, pero también algo más: arrogancia. Caminó directo hacia el agente del FBI y sin siquiera pedir explicación dijo: ¿Hay algún problema con la intervención, señor? El agente del FBI se le acercó y sin levantar la voz le explicó todo. El oficial lo escuchó, pero al final, en lugar de indignarse, soltó una risa seca. ¿Entonces ahora los federales están en contra de los que patrullan las calles? ¿Desde cuándo defender a la ley significa atacar a nuestros propios hombres? Desde el momento en que la ley se rompe desde dentro, respondió el padre sin ceder. El teniente miró a los demás policías, luego a la familia. Por un segundo, pareció medir sus opciones, pero su ego habló más alto. Voy a tener que pedirle que se retire del lugar, agente. Esta es una escena bajo jurisdicción local. Cualquier reclamo puede hacerlo a través del departamento correspondiente. Era una provocación directa. El padre supo que no lograría justicia en ese momento, no en ese lugar, no sin pruebas, no sin poner en peligro a su familia. Respiró hondo y decidió retroceder. Por ahora. Volvió al coche, calmó a su esposa y revisó una vez más la grabación. Todo había quedado documentado. La llegada agresiva, los gritos, la plantación de pruebas, incluso la amenaza velada del teniente. Todo estaba ahí. Al llegar a casa, puso a los niños a dormir, se encerró en su estudio y comenzó el protocolo. Llamadas, archivos, envío de evidencia al fiscal que conocía desde hacía años, contacto con un periodista local que ya estaba investigando casos similares en ese mismo condado. Lo que había empezado como una simple salida en familia, ahora se convertía en una guerra personal. En los días que siguieron, el caso explotó en silencio dentro del sistema. El video fue enviado de forma anónima a medios nacionales. La historia de una familia afroamericana acusada injustamente durante sus vacaciones comenzó a circular. Las redes sociales estallaron. Organizaciones civiles ofrecieron apoyo. Otros agentes del FBI, inclusive blancos, se solidarizaron en privado. Pero no todo eran buenas noticias. El agente empezó a recibir amenazas veladas, mensajes anónimos, un coche que lo seguía. Un neumático del auto de su esposa apareció cortado una mañana. Sabía que estavam tentando seus limites, mas ele também sabia jogar esse jogo. Ya había visto ese patrón antes. El intento de silenciar a quienes sacan a la luz la verdad. Pero él no era cualquiera. Había formado a agentes, sacado a la luz redes de corrupción y ahora habían metido mano a su familia. Así que decidió que no bastaba con demandar.
Quería que todo el mundo lo viera, que todo el mundo lo supiera, y sobre todo, que nadie lo olvidará. Por eso, cuando el condado intentó ofrecerle un acuerdo silencioso, dinero a cambio de silencio, lo rechazó. Ya no se trataba de dinero, se trataba de justicia, y estaba dispuesto a llegar hasta el final. El sonido de las sirenas fue lo primero que rompió el silencio tenso en la carretera. Mientras el oficial Larry levantaba la voz para ordenar al esposo de Denise que se tirara al suelo, se escucharon varios vehículos detenerse de golpe. De ellos descendieron hombres vestidos de civil, pero con placas del FBI visibles en sus cinturones. Uno de ellos, imponente y con una expresión que destilaba autoridad y urgencia, se acercó gritando: «¡Agentes federales, bajen las armas, ahora!». Los policías locales, aún confundidos por la súbita aparición, dudaron. Larry, en un acto reflejo, apretó su arma más fuerte, apuntando a Nathan, el esposo de Denise. La situación estaba a segundos de una tragedia. Pero antes de que alguien pudiera moverse, la pequeña cámara, que seguía en el asiento de atrás del carro alquilado, gritó: «¡Papá!». Ese grito perforó el aire como una bala. Todos se giraron. La puerta del carro fue abierta por una mujer agente del FBI, que sacó cuidadosamente a la niña. Ella la cargó, la envolvió en una manta y caminó rápido hasta Nathan. Al ver a su hija en brazos de alguien desconocido, Nathan intentó moverse, pero uno de los federales lo detuvo con respeto. «Tranquilo, señor. Estamos aquí para ustedes». Larry, aún sin bajar su arma, preguntó gritando: «¿Qué demonios está pasando aquí?». Fue Somu entonces cuando el agente que había llegado primero se adelantó y, sacando una identificación: «Agente especial, Mike, oficina de investigación en graves problemas». «¿Por qué? Ellos estaban actuando se negaron a identificar». Michael se acercó. Su mirada era gélida. «¿Sospechosos? ¿Sabe usted a quién acaba de esposar? ¿A quién humilló frente a su hija discapacitada?». Larry titubeó. Michael continuó: «Él es Nathan Cole, supervisor regional del FBI, y usted acaba de detener a uno de los agentes más condecorados de la costa este, sin ninguna causa legal válida». El silencio se volvió absoluto. Larry bajó el arma como si pesara 1 tonelada. Los otros oficiales, incluyendo a Martin y Reyes, se miraban entre sí sin saber qué hacer. Denise, aún esposada, apenas podía respirar. Michael se giró hacia ella. «Señora, lo sentimos profundamente. Esto no debió haber ocurrido jamás». Acto seguido, él mismo sacó las llaves de las esposas y liberó a Denise. Ella cayó de rodillas al suelo, abrazando a su hija, que ya estaba en brazos de su esposo. Nathan no podía evitar las lágrimas. No por miedo, no por dolor, sino por impotencia. Por tener que ver a su familia pasar por algo tan indigno, sabiendo que ni siquiera su puesto ni sus años de servicio los habían protegido del perfilamiento racial. Larry intentó defenderse. «No sabíamos quién era. Solo seguíamos el protocolo». Michael lo interrumpió furioso. «¿Protocolo? ¿Qué protocolo? ¿Acercarse agresivamente a una familia negra sin pruebas, solo por estar en un vecindario caro? ¿Apuntar armas a una niña con discapacidad? ¿Tirar a una madre al suelo como si fuera una criminal? Eso no es protocolo. Eso es racismo disfrazado de deber». En ese momento, una camioneta negra se estacionó cerca. De ella bajó una mujer elegante, con presencia imponente. Era la directora adjunta del FBI. Al ver la escena, frunció el ceño y se acercó a Denise. «Soy la directora adjunta Williams. Vengo personalmente porque esto es intolerable. Y no solo como superior de Nathan, también como madre». Luego se dirigió a los policías. «Desde este momento, todos ustedes están suspendidos de sus funciones y enfrentarán una investigación federal por violación de derechos civiles, uso excesivo de la fuerza y detención ilegal». Larry no podía creerlo. Martín y Reyes intentaron decir que solo obedecían órdenes, pero nadie los escuchó. Las cámaras corporales fueron requisadas, los testigos entrevistados y el área asegurada. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares se había convertido en un escándalo federal. Mientras Denise abrazaba a su hija y Nathan acariciaba su cabeza, ambos sabían que nada volvería a ser igual, pero también sabían que esta vez no guardaría silencio. Esta vez la justicia no sería ignorada. Esta vez, los que abusaron del poder responderían. El dolor vivido no se borraría, pero se transformaría en una lucha que tocaría todo el país. Y fue entonces, en medio del caos, que Amara levantó su mano, tocó la cara de su madre y dijo con inocencia: «Mami, ¿ya estamos seguros?». Denise tragó en seco, conteniendo las lágrimas, le respondió con una sonrisa débil: «Ahora lo estamos, mi amor.
Ahora lo estamos. En medio del silencio que dejó la confesión del agente del FBI, el ambiente en la playa dio un giro irreconocible. Los oficiales, que minutos antes actuaban con soberbia, ahora estaban pálidos, mirando al suelo como niños atrapados robando. La esposa de Malik seguía temblando, no por miedo ya, sino por la intensidad del momento. Se sentía protegida, pero también dolida, porque no debería haber sido necesario revelar un título, una insignia, un cargo, para ser respetada. Solo bastaba su humanidad, y eso al parecer no había sido suficiente. El supervisor de policía que había llegado tras la llamada de Malik intentó poner orden. Suspendió de inmediato a los 3 agentes involucrados y prometió una investigación completa. Pero Malik no estaba interesado en promesas vacías. No esta vez. Con el corazón pesado, tomó la mano de su esposa y caminó hasta sus hijos, que estaban siendo consolados por otros bañistas. Los pequeños corrieron hacia sus padres y Malik se agachó para abrazarlos con fuerza, como si quisiera protegerlos del mundo entero. Ellos no entendían todo lo que había pasado, pero sabían que algo injusto había ocurrido, y que su papá los había protegido como un verdadero héroe. Los testigos comenzaron a aplaudir, no porque todo hubiera terminado bien, sino porque alguien tuvo el coraje de levantar la voz. Porque un hombre negro, humillado frente a su familia, demostró dignidad sin levantar un solo puño, y porque esa vez el poder no estaba en un uniforme, sino en la verdad. Días después, el caso llegó a las noticias nacionales. Malik se negó a dar entrevistas. No quería fama, solo quería que sus hijos pudieran jugar en una playa sin que la policía los mirara como criminales. Quería que su esposa pudiera caminar tranquila sin ser detenida por parecer sospechosa. Quería justicia, pero sobre todo, cambio. La investigación interna concluyó con la expulsión de 2 oficiales y la suspensión prolongada del tercero. El jefe de policía local emitió un comunicado público reconociendo el grave error y pidió disculpas personalmente a la familia de Malik, pero las palabras no podían borrar la humillación. No podían deshacer el daño emocional que quedó grabado en la memoria de sus hijos. Malik volvió al trabajo días después, con la misma convicción de siempre, proteger el país. Pero ahora, con una nueva misión silenciosa, educar desde dentro. Trabajó con colegas de diferentes departamentos para implementar entrenamientos de conciencia racial, protocolos de intervención más éticos y espacios de diálogo comunitario. Porque entendió que no se trataba solo de castigar, sino de reconstruir. En casa, su esposa le sonrió una noche mientras preparaban la cena. Le dijo que, pese a todo, se sentía orgullosa, que había sido difícil, pero que gracias a él, otros podrían caminar más seguros mañana. Malik no respondió, solo la abrazó en silencio, dejando que sus lágrimas cayeran por fin, porque incluso los más fuertes necesitan desahogarse, y porque en un mundo donde ser negro todavía es motivo de sospecha, él había demostrado que la dignidad no se negocia, se defiende. Suscríbete para no perderte historias como esta, deja un like si esta historia te llegó al corazón, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.